¿Buscas un regalo original y tierno? Hola, soy Sandra. Acompáñame a tejer este diente o muela coquette en crochet. Un proyecto sencillo y versátil. Puede ser un detalle especial para un trabajador del área dental o un lindo regalo para niños y niñas que celebran la caída de su primer diente. Ya sea con lazo o sin este, el resultado es encantador. Estos son algunos de los materiales que voy a utilizar en la elaboración de este proyecto. Los materiales que utilizo en este y otros proyectos están disponibles en mi lista de Amazon. Si compras a través de estos enlaces, me ayudas a seguir creando contenido sin costo extra para ti. Gracias de antemano por tu apoyo. Te los dejo en pantalla para que puedas verlo en detalle. Adapta estos materiales a los que tengas en casa. Dicho esto, comienzo a realizar esta muela bien coqueta. Voy a comenzar de las raíces hacia arriba. Ya tengo la primera hecha y voy a hacer la segunda. Comenzando con un anillo mágico. Las dos raíces serán exactamente iguales. Ya tengo asegurado el anillo mágico y voy a comenzar a hacer medios puntos dentro del anillo mágico. Yo suelo hacer una variante del medio punto. Inserto el gancho por el centro del anillo mágico y paso el gancho por encima de la hebra para traerla por el centro del anillo mágico. Tengo dos hebras en el gancho y ahora paso el gancho por debajo de la hebra para traerla y pasarla por las dos hebras para completar el punto. Al este hilo ser blanco no se puede apreciar bien, pero espero que puedan verlo a medida que voy haciendo los puntos siguientes. Lo marco. Voy a hacer el siguiente. Llevo dos. Paso el gancho por encima, traigo la hebra y ahora paso el gancho por debajo y paso la hebra. 3, 4. Este proyecto pueden hacerlo con esta variante del medio punto, con el medio punto en X o con el medio punto en V. En dependencia de la técnica que utilicen, los puntos le quedarán más o menos cerrados, pero el resultado igualmente será bien bonito. 2, 4, 6 medios puntos dentro del anillo mágico. Voy a ajustar el anillo mágico tratando de que me quede lo más cerrado posible en el centro. Y solamente en esta primera vuelta voy a hacer un punto deslizado en el primer punto, que es ese que tengo marcado. Voy a retirar el marcador y con mucho cuidado, porque este punto está un poco apretado, voy a hacer el punto deslizado, quedándome así esta primera ronda. Comienzo la segunda vuelta con un medio punto, que no lo voy a hacer donde hice el punto deslizado, sino que me paso al siguiente punto. Voy a esconder esta hebra a medida que voy haciendo los puntos. Hago el primero y lo marco. Y voy a hacer un punto por cada punto de la vuelta anterior. Como tenía 6 puntos, voy a hacer 6 puntos. 2, 3. Voy a ir acomodando esta pieza para darle forma, ya que se me va a ir cerrando el tejido. 4, 5 y en el último punto hago el sexto, quedándome así esta pieza. Esta hebra de hilo, si lo deseas, puedes cortarla. Yo voy a seguir escondiéndola a medida que hago los puntos. Retiro el marcador y comienzo la tercera vuelta con un medio punto. Voy a continuar tejiendo en espiral. Y tengo las hebras que se abrieron. Voy a tratar de que me quede lo más prolijo posible y que no me queden las hebras en el medio. 1,
Lo marco con hilo blanco, es un poco complicado que puedan ver los puntos, pero la muelita no podía hacerla de otro color. Les voy a dejar la guía de los puntos en el video. 2 y en el siguiente voy a hacer un aumento. El aumento no es más que hacer 2 puntos en el mismo punto. Hago el primero e inserto en el mismo punto para hacer el segundo. Voy a repetir esta secuencia de 2 medios puntos y un aumento. Voy a ir acomodando la pieza para que me sea más fácil hacer estos medios puntos, ya que esta pieza es bien pequeñita en esta parte del tejido. Hago uno, me paso al siguiente para hacer el segundo y en el último punto hago el aumento. Hago el primero y inserto en el mismo punto para hacer el segundo, culminando esta vuelta con 8 medios puntos. Esta hebra del inicio que ya me está estorbando, voy a tratar de insertarla hacia adentro para que sea parte del relleno, ya que ella ya está asegurada. Es solamente para no cortarla y que no me interrumpa a medida que voy haciendo los puntos. Retiro el marcador y comienzo la vuelta número 4 con un medio punto. Lo marco y continúo haciendo medios puntos. Un medio punto por cada punto en la vuelta anterior. 8 medios puntos en total. Llevo 2, 3. Esta pieza la estoy aplastando, pero al insertar los puntos trato de sacar el gancho por el centro y no tomar ninguna de las hebras de los otros puntos. 4, 5, 6, 7, 8, culminando esta vuelta con 8 medios puntos. Retiro el marcador y en la vuelta número 5 voy a hacer 3 medios puntos y un aumento. Repetiré esta secuencia 2 veces. Hice el primer medio punto, lo marco y continúo haciendo 2, 3 y en el siguiente hago el aumento. Repetiré esta secuencia de 3 medios puntos y un aumento. 1, 2, 3 y en el último punto hago el aumento. Ya esta pieza va tomando forma. Retiro el marcador y en la vuelta 6 voy a hacer un medio punto por cada punto. 10 medios puntos en total. Hice el primero, lo marco. 2, 3, 4, 5 y continúo hasta llegar a 10. 6, 7, 8, 9 y en el último punto 10. Retiro el marcador y en la vuelta 7 voy a hacer 4 medios puntos y un aumento. Hago el primero, lo marco, 2, 3, 4 y en el siguiente
un aumento. Repetir esta secuencia de 4 medios puntos y un aumento una vez más. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Retiro el marcador y en la vuelta número 8 voy a hacer un medio punto por cada punto en la vuelta anterior. 12 medios puntos en total. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Quedándome de esta forma esta pieza terminada. Repetiré una vez más para tener las dos. En la primera voy a cortar la hebra y hacer el cierre invisible. Voy a retirar el marcador y con la aguja lanera voy a hacer el cierre invisible. Saqué la hebra de este punto, voy a dejar este punto libre y me voy a pasar a las hebras debajo del siguiente. Esto lo puedo hacer lo mismo de aquí hacia allá que de allá hacia acá. Estiro aquí un poquito con cuidado de no traspasar las hebras y voy a insertar la aguja por donde mismo sale la hebra. Ella sale por aquí, entonces por ahí mismo voy a insertarla y voy a pasarla también por la hebra de abajo como para asegurarlo un poco más. Aunque esta hebra vamos a esconderla después cuando unamos las dos piezas. Ese cierre invisible me simula las hebras de un punto más. Y así me ha quedado esta primera pieza terminada. Y con la segunda voy a continuar tejiendo para unir estas piezas y hacer la parte superior de la muela. Para hacer la unión en la primera pieza voy a contar a partir de donde hice el cierre invisible 1, 2, 3 puntos a la derecha y voy a marcarlo, ya que será en ese punto donde voy a hacer la unión para que ese cierre me quede hacia la parte trasera. Pero esto es totalmente opcional, ya que las dos piezas son exactamente iguales, un poco como para que me quede visualmente hacia la parte trasera. Retiro el marcador y comienzo la vuelta 9 con un medio punto. Lo marco y voy a hacer 3 medios puntos más por lo mismo para que esta parte me quede hacia la parte trasera, pero es totalmente opcional. 2, 3, es como para que visualmente me quede hacia atrás. 4. Voy a tomar la otra pieza y donde tengo marcado voy a insertar el gancho. Voy a retirar el marcador este, que ya no lo necesito, y voy a hacer un medio punto. Así me han quedado unidas estas dos piezas y voy a continuar haciendo medios puntos, uno por cada punto de la pieza. Llevo uno, como tenía 12 puntos, voy a hacer 12 puntos. 1, 2, 3 y aquí
tengo el cierre invisible, es decir, tengo las hebras del cierre invisible y la del punto de abajo. Voy a insertar el gancho por las hebras del punto de abajo para que me quede mejor asegurada esa pieza. Y hago el medio punto. Voy a ir escondiendo esta hebra de esa pieza. Llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esta hebra ya está asegurada, la podemos insertar para que ya no nos moleste. Y me voy a pasar para continuar haciendo medios puntos. En esta pata ya tengo 4, el último lo hice en este punto, por lo que me voy a pasar al siguiente para continuar haciendo los medios puntos. Tenía 4 de esas, entonces 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, culminando esta vuelta con 24 medios puntos. Y los dos inicios me quedan hacia la parte trasera. Retiro el marcador y comienzo la vuelta 10 con un medio punto. Lo marco y en esta vuelta voy a hacer un medio punto por cada punto. 24 medios puntos en total. 3, 4, aquí tengo el siguiente, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Retiro el marcador y comienzo la vuelta 11 con un medio punto. Lo marco y voy a hacer la siguiente secuencia: 3 medios puntos y un aumento. La repetiré 6 veces. Tengo un medio punto, 2, 3 y en el siguiente hago el aumento. Repito: 1, 2, 3, aumento. Llevo 2 repeticiones, 1, 2, 3, aumento, 1, 2, 3, aumento, ya llevo 4 repeticiones, 1, 2, 3, aumento, esta sería la quinta y me falta una última repetición. 1, 2,
3, aumento, culminando esta vuelta con 30 medios puntos, quedándome así esta pieza que ya va tomando forma. Este orificio que se puede apreciar en la parte de abajo, luego le haremos costura con la aguja lanera. Retiro el marcador y de la vuelta 12 a la 15 haré 30 medios puntos. Hago el primero, lo marco y continúo haciendo medios puntos. 2, 3, 4, 5, 6 y continúo hasta tener 30, culminando así la vuelta 12 y continuaré haciendo vueltas de 30 medios puntos hasta llegar a la 15. Así me ha quedado hasta la vuelta 15. Esto es opcional porque ahora voy a empezar a disminuir. Si quieres que esta muela te quede más grande, simplemente sigue haciendo vueltas de 30 medios puntos. Al igual que en la parte de las raíces, si quieres que sea más larga esta parte en las raíces, haz más vueltas, aumento vuelta de misma cantidad de puntos, aumento vuelta de misma cantidad de puntos para que te quede más larga la raíz. Y aquí en esta parte entonces haces vueltas de 30 medios puntos hasta que logres la altura que tú quieras. Yo lo voy a dejar así. Voy a aprovechar y rellenar esta parte de la muela antes de cerrar. Voy a colocarle el relleno y con ayuda de este palito voy a ir colocándolo hacia dentro. Voy a tratar de ir poniéndole la misma cantidad en una y otra para que me queden parejos. Esto puedes hacerlo ahora o después. No pasa nada, es simplemente como para que vayas dándole forma. Solamente le voy a poner en esta parte, ya que voy a continuar tejiendo. Aquí tengo todavía este orificio, lo voy a cerrar luego con aguja lanera. Retiro el marcador y comienzo la vuelta 16 con un medio punto. Lo marco y voy a hacer la siguiente secuencia. 3 medios puntos, una disminución. Ya tengo mi primer medio punto, 2, 3 y en el siguiente hago la disminución. Voy a hacer una disminución invisible tomando solamente las hebras delanteras de los dos puntos y hago el medio punto. Repito la secuencia, 1, 2, 3, disminución invisible tomando las hebras delanteras. Repito una vez más. Esta secuencia de 3 medios puntos, una disminución, la haré 6 veces. 2, 3, hago mi tercera disminución, culmino la tercera secuencia, 1, 2, 3, disminución, terminé la cuarta secuencia, 1, 2, 3, quinta secuencia y voy a hacer la última, 1, 2, 3 y en los últimos dos puntos, disminución, culminando esta vuelta con 24 medios puntos. Siento que ya aquí va tomando forma curva esta muelita. Retiro el marcador y comienzo la vuelta 17 con un medio punto. Lo marco y voy a hacer la siguiente secuencia. Una disminución, 2 medios puntos. No voy a contar este primer punto. Voy a hacer una disminución, 2 medios puntos. Esta secuencia es la que voy a repetir 5 veces. Culminé la primera secuencia, repito una disminución, 2 medios puntos, 1,
2, disminución, termina la segunda secuencia, disminución, 2 medios puntos, 1, 2, esa fue la tercera secuencia, disminución, 1, 2, culminé la cuarta, disminución, 1, 2, esa fue la quinta secuencia y voy a culminar con una disminución y un medio punto, que con el primero serían los 2 medios puntos de la secuencia. Y ya aquí va tomando mucha más forma. Voy a colocarle ahora ojos de seguridad. Puedes colocarle ojos como yo o bordarlos. En este paso, siéntete libre de darle su propia personalidad. Así lograremos que cada una sea única y especial. Te muestro el proceso de cómo decido dónde colocarlos. Con ayuda de los alfileres voy a tratar de que me queden lo más centrado posibles. Anteriormente hice una muelita donde los ojos los coloqué entre las vueltas 12 y 13, por lo que voy a hacer lo mismo en esta. Comienzo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y voy a colocarle 5 medios puntos de separación entre ellos. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a colocarlo a la izquierda. En esa posición me quedarían los ojitos de seguridad. Pero ya te digo, esto es un poco opcional. Si te gustan un poco más arriba, puedes colocarlo más arriba. Quizás me gusta un poquito más, aunque luego voy a hacerle cejas y esto va a seguir disminuyendo. Así que no sé qué hacer. Si colocarlo aquí más arriba o más abajo. Hay que ir un poco tanteando con el gusto personal. Como esta muela es más grande a la que hice anteriormente, voy a colocar los ojos entre las vueltas 13 y 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entre la vuelta 13 y 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con 6 puntos de separación entre ellos. Y voy a ir probándole los ojitos porque todavía no sé qué tamaño le voy a poner. A esta pequeñita le puse ojos número 5 y tienen 5 puntos de separación entre ellos. Pero como esta es más grande, voy a probar primero con los números 7. Voy a probar con el 7 y con el 8. A ver con cuál me gusta más. Creo que con el 8 es mucho más expresivo. Es increíble cómo un solo cambio en la numeración de los ojos, la expresión cambia por completo. Retiro el ojo del número 7 y coloco el otro 8. Definitivamente me gusta mucho más con los ojos grandes, pero este es mi gusto personal. Ve haciendo pruebas al igual que yo y dale la expresión que más te guste. Y le coloco las arandelas de seguridad por detrás para que los ojos queden bien asegurados. Si deseas darle aún más seguridad, puedes aplicar calor con un mechero en la parte negra y luego aplastarla. Eso sí, hazlo siempre al aire libre y usando mascarilla para protegerte del humo del plástico. Yo lo he hecho en otras ocasiones, pero hoy voy a dejarlo así. Voy a rellenar un poco más para que ya esta pieza vaya tomando más forma, ya que casi lo voy a cerrar. Voy a continuar rellenando. Ya lo he rellenado un poco, todavía esto permite más relleno, pero no quiero tampoco que me interrumpa mientras estoy haciendo los puntos. Entonces retiro el marcador y en la vuelta 18 voy a hacer un medio punto, una disminución 6 veces. Hago el primer medio punto, lo marco y hago disminución. Un medio punto, una disminución. Esta secuencia la repetiré 6 veces. Un medio punto,
una disminución, un medio punto, una disminución, un medio punto, una disminución, un medio punto, una disminución y culmino con un medio punto, una disminución, culminando esta vuelta con 12 medios puntos. Voy a acomodar aquí el relleno ya que esta pieza ya se está cerrando. Retiro el marcador y en la vuelta 19 y última voy a hacer 12 medios puntos. Un medio punto por cada punto en la vuelta anterior. Hago el primero y lo marco. Y continúo haciendo medios puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voy ahora a cortar la hebra dejándola lo suficientemente larga para cerrar la parte superior, hacer la nariz y cerrar la abertura que teníamos en la parte de atrás, en la parte baja. Saco la hebra, retiro el marcador y voy a ponerle más relleno y le iré dando forma hasta estar conforme con el resultado. Con aguja lanera voy a cerrar la parte superior. Voy a ir pasando la aguja por entre las hebras superiores de los puntos, de un lado hacia otro, como me ves hacer en el video. Como tengo 12 puntos, voy a pasar 12 veces. Culminando hacia el centro. Estiro la hebra de hilo y así me queda cerrado este proyecto. Puedes dejarlo así o aplastarle un poco para darle otra forma. Voy a cambiar de proyecto para mostrarte cómo lo aplasto, ya que no lo grabé en la otra muela. Esta la hice con hilo acrílico y gancho de 3 milímetros, pero al paso a paso es el mismo. Voy a aplastar un poco y pasar la aguja por el centro hasta la parte de la unión de las raíces para cerrarla. Estiro la hebra para aplastar esa parte y voy a cerrar el orificio que me quedó ahí en el centro de la unión de las raíces. Te muestro cómo voy cerrando esta parte en cámara un poco más rápida. Paso la hebra de un lado a otro para asegurarla. y voy entonces ahora a traer la aguja para hacer una pequeña naricita. Este paso es opcional, al igual que la boca que se la abordaré más adelante. Solamente abarca 2 puntitos. Tengo un puntito aquí, uno aquí, a un punto del ojo, a un punto del ojo, con solamente
2 pasaditas. Es solamente como para que quede ahí la nariz. Voy a esconder esta hebra entre los puntos. Si lo deseas, puedes hacerle un nudito para que te quede mejor asegurada, pero dando puntadas de un lado a otro, ella se traba con el relleno. Esto lo estoy haciendo obviamente por la parte trasera. Voy a cortar, pasar la hebra hacia adentro. Y así va quedando esta pieza. Voy ahora a hacerle el bordado del rostro. Para ello voy a usar este hilo color marrón de la marca Alice Diva. Este es 100% acrílico, pero puedes usar alguno de bordar o el que uses en tus amigurumis. Este lo compré en Amazon. Te dejo el link en la descripción. Con aguja lanera voy a insertar el gancho por la parte trasera y voy a sacarlo por el punto que está aquí encima del ojo. Voy a dejarlo un poquito largo para esconderlo luego y voy a traerla un punto más atrás y voy a sacarla por encima. Está a 2 puntitos, creo que está muy lejos. Voy a traerla uno más acá. Voy a traerlo al mismo lugar, hacia aquí. Voy a traerlo al igual que acá, un puntico hacia arriba. Y ahora voy a hacerle una cejita bien cortica. En el mismo punto de acá. Y como por aquí igual, una vuelta más abajo. Voy a hacer lo mismo aquí. Voy a salir por aquí. Y voy a hacerlo de 2 puntos y voy a tirarlo hacia atrás. Esto de las cejas también es un poquito opcional. Pueden hacerlas más abajo, más arriba. Aunque los amigurumis en su tradición japonesa no llevan boca, a mí me gusta hacérsela. Lo dejo a tu consideración. Y voy a esconderla igual que hice con el hilo blanco. Con cuidado porque este, al ser de otro color, pues sí se puede ver un poco más.
Voy a hacer lo mismo con el otro. Y así se ve esta muelita. Cámbiale el bordado del rostro si quieres hacerla masculina. A esta muelita puedes agregarle rubor para hacerle unos cachetes ahora o más adelante. Voy ahora a agregarle un lazo. Todavía no decido de qué color hacerlo. Tengo estos que son de bordar y este rosado que es de la misma composición del que estoy usando en la muela. Escogí estos por tener tonos rosas y delicados y porque tenía este ya hecho colocado en una hebilla y cuando se lo pongo se le ve hermoso. Pero creo que voy a romper un poco la regla de los tonos rosas y voy a hacerle el lazo en este tono azul claro. Con este hilo de bordar yo uso el gancho de 2 milímetros. Elige tu color favorito y usa el gancho recomendado para tu hilo. Este lazo lo voy a hacer bien sencillo y usando puntos básicos. En la descripción de este video te dejo los lazos que les he ido compartiendo en videos anteriores. Así puedes agregar el lazo que más te guste y darle un acabado diferente a cada una de las muelas que vayas creando. Voy a dejar un poquito larga esta hebra para luego asegurar los puntos. Hice un nudo corredizo y voy a hacer 31 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. En la segunda cadena, a partir del gancho, voy a hacer un medio punto. Si lo deseas, puedes marcarlo. Y voy a hacer 13 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voy a hacer 2 medios puntos en el medio. 1, 2, 13 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y en el último punto un medio punto. Comienzo la fila 2 con una cadena, giro y repetiré esta fila de un medio punto, 13 medios puntos altos, 2 medios puntos, 13 medios puntos altos y un medio punto hasta tener el tamaño para el lazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En los dos medios puntos hago 2 medios puntos, 1, 2 y repito 13 medios puntos. 1, 2 medios puntos altos. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y en el último punto, medio punto. Repite esta fila hasta que al colocarle el lazo a la muela te guste cómo se le ve. Hice 5 filas en total. Corto la hebra dejándola lo suficientemente larga para unir y darle la terminación al lazo. Voy a pasar la hebra por la última cadena para asegurarla y con aguja lanera voy a unir esta pieza por la parte trasera. Y voy a ir dando puntadas de un lado a otro. Estas costuras son solamente para unir esta pieza porque no se verán ya que irán en la parte trasera de nuestro lazo. Voy a anudar con la hebra del inicio para asegurarla. Y ahora voy a darle forma de lazo. Voy a fruncir la pieza en el centro y donde están los medios puntos voy a comenzar a envolver con la hebra de hilo. Voy a darle vueltas con esta hebra de hilo, tratando de que me quede lo más simétrico posible. Y le voy a dar tantas vueltas como me guste el resultado. Voy ahora con la hebra del inicio a anudar en la parte trasera. Con el lazo terminado voy a jugar colocándolo en diferentes posiciones para decidir la posición final. Esta es de las decisiones más bonitas, ya que puedo ver dónde me gusta y en qué posición diferente pudiera colocárselo a otra muela. Coloca el tuyo donde más te guste y dale tu toque personal. He decidido colocárselo a un lado. Con ayuda de los alfileres voy a fijarlo para que me sea más fácil coserlo a la muela. Si lo deseas puedes pegarlo con silicona caliente u otro pegamento. Con la aguja lanera voy a ir dando puntadas del lazo a la muela, tomando hebras de ambas piezas hasta fijarlo lo mejor posible. Y así me queda terminada esta muela tan hermosa. También la hice con hilo 100% acrílico y gancho de 3 milímetros. El lazo es igual al del tutorial, solamente cambié los puntos. En esta hice puntos altos e hice 4 filas en lugar de 5. Le coloqué ojos de 9 milímetros. El bordado es similar pero sin la pestaña. También hice esta mini con hilo algodón mercerizado y gancho de 1.5 milímetros. El rostro se lo bordé y el lazo lo tenía hecho con anterioridad. Te dejo un link de Pinterest con el gráfico en la descripción por si quieres hacerlo. ¿Qué te parece el resultado? Mira cómo cada una tiene su propia personalidad y es especial a su manera. Así también puedes usarla como llavero o accesorio para tu bolso. Una de las cosas que más me gusta de este tipo de proyectos es su versatilidad. Imagina que la colocas en el espejo de tu carro. Cada vez que manejes te sacará una sonrisa. También puedes ponerla en una base como decoración en tu hogar y hasta añadirle un cartel que diga es hora de cepillarse los dientes o cuida tu sonrisa. En un centro dental sería un detalle divertido y especial. Estoy segura de que pacientes y acompañantes quedarían curiosos con un adorno
adorno así. O ponerla en tu escritorio, acompañándote mientras trabajas o estudies. Y si le agregas un mensajito motivacional diferente cada día, de seguro tus días serán mucho mejores. Ahora, imagina hacerla más grande, con hilo grueso o chenille, suave al tacto, perfecta para abrazar o ser compañera de sueños. A mí me encantan todas las posibilidades. ¿Cómo lo harías tú? Espero que este paso a paso te haya sido útil. Si decides hacerlo, me encantaría que me compartas tus resultados por mis redes sociales. Recuerda que los materiales que uso en mi día a día como creadora de contenido están en mi lista de Amazon. Te dejo el link en la descripción. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos tutoriales. Gracias por acompañarme. Un abrazo y hasta un próximo video.